Perfecto. Bueno, un poquito lo que he hecho yo, he recopilado un poco todas las preguntas. No hace falta que esté de pie, ¿verdad? He recopilado un poquito todas las preguntas pues, que me han ido enviando las familias que hoy no han podido asistir. Las he agrupado un poco por temas, ¿vale? Para facilitar un poco a los ponentes que tenemos hoy. A ver, empezaría por la de epilepsia, ¿vale? Una pregunta, bueno, son diferentes, pero viene a preguntar, eso si se puede detectar las crisis epilépticas. ¿Hay algún detector, alguna cosa que a las familias nos pueda indicar que va a venir una crisis, que va... Antes de que suceda, ¿verdad? Entiendo que sí, ¿no? Por lo que preguntan de eso, ¿no? Si hay algún detector que antes de que suceda, ¿vale? Como cosa así un poco novedosa, sí es verdad que hay como un dispositivo que incluso, no sé si está comercializado ya, pero sí que tuvimos alguna información que puede detectar de alguna manera antes de que aparezca la crisis que va a venir una crisis, pero yo desconozco bien las características, no conozco las características técnicas en profundidad como para saber si es para todo tipo de crisis, si es para algunas en concreto. Entonces, claro, no sé si es verdad que sí que hay factores que pueden predisponer a tener una crisis. Por ejemplo, si el niño está muy cansado, si está muy estresado, si no ha dormido bien, todas esas cosas, pero es como son factores más generales, ¿no? Sí, pero no sé qué si tiene fiebre también, sí, o sí. infecciones. Pero, por ejemplo, en el SINGAP, a veces no está descontrolado de crisis, pero de un momento para el otro empieza a dormir mal o está más irritable, no ha verificado que hay crisis, pero no ha pillado. Quizás puede ser, ¿no? Porque si el niño va a un basal y de repente se descompensa más el sueño, por ejemplo, tener en cuenta que puede ser que está teniendo una crisis. Entonces, esto sería... que nos están detectando. Sí, crisis que nos están detectando. Entonces, esto sería una pista, Incluso ¿no? a veces si hay un trastorno de conducta que se agrava mucho, sí. también se tendría que sospechar que pudiera estar teniendo crisis que no se detectan. Sí. Eso es importante, sí. porque han definido la mayoría de familias que tienen trastornos de conducta, muchos severos, igual detrás hay crisis epilépticas, se podría ser, ¿no? No siempre, pero es más si hay un cambio, ¿no? Si se va con un basal y de repente hay un cambio, ¿por qué ha pasado eso? En el sueño, estaba durmiendo bien y después cambia el sueño, se despierta mucho por la noche, alguna cosa puede tener si está por el colegio le comentan que se despista mucho, que a cambios de comportamiento, ¿no? Entonces eso sería porque como las crisis muchas veces son sutiles, entonces que no se la detecta, pero entonces mirar esto puede ayudar. Sí, sí. Otra pregunta que había de epilepsia, que creo que ha salido también en la mañana, son efectos a largo plazo que puede tener el Depakine cuando lo toman ya durante toda la vida. Sí, esto no que puede afectarle que tenemos que valorar el hígado, ¿no? Las enzimas hepáticas, siempre se lo valora, como comentó y ahora me olvidó, el Calbicol, que sería que está haciendo no está, que ahora me olvidó la palabra, pero teníamos que mirar siempre el hígado, si está todo bien, que siempre lo valoramos, la urea, y a largo plazo de efectos adversos del Depakine afecta un poco la cognición, esto es para todos los pacientes, ¿no? Estos efectos adversos a largo plazo del Depakine, pero es una medicación que si ponemos en una balanza entre controlar las crisis y no tener la medicación, controlamos las crisis. A nivel hormonal también, en las chicas. Chicas, sí, esto es súper importante. Sí, chicas que entran en la pubertad, siempre cambiamos, porque está relacionado con teratogénico. Entonces, que no se puede quedar embarazada. Esto para cualquier, no el SINGAP, pero cualquier persona con el Depakine, que sea mujer, siempre se lo cambia. Claro. Sí, aquí habría que ver si los que han respondido pues tienen hijos, o supongo que esto todos los neuropediatras lo tienen en cuenta, evidentemente, ¿no? Sí. Vale. Antes de pasar al bloque de preguntas de terapia génica, yo aquí si hay alguien que tiene alguna pregunta sobre epilepsia, para no ir mezclando tantos temas, si alguien quiere preguntar alguna cosa, si no pasamos ya a las de terapia génica. Vale, bueno, aquí hay una... ¿No tenéis nada de epilepsia? Vale, pues una familia que pregunta, pues eso, para introducir la proteína con la información a través del ARN,
A ver, se puede poner directamente la proteína, sabemos que no, es un error genético, si se sabe dónde es, como ha explicado Alex muy bien, que se sabe dónde está el fallo y todo, pues eso, pues sí, cómo se puede hacer llegar esta información y se sabe dónde eso, ¿no? Pues cómo se puede transmitir lo del ARN. La información, a ver, aquí es la pregunta del millón, ¿eh? Lo sabe tanto Ángeles como yo, ¿eh? O sea que no. Y Juliana igual. O sea, la proteína en sí no, el ARN en principio, hasta donde yo sé, tampoco, es una molécula muy lábil. Las estrategias de terapia génica van dirigidas a incorporar a nivel de DNA el gen, un gen normal, ¿no? Por lo tanto, no sería ni proteína ni ARN, sería ADN. Vale, o sea, sería inyectar el gen sano. Correcto, digamos. sí, y un que gen el sano gen se integre en el genoma y que se exprese la proteína como cualquier otro gen que del genoma. ¿Sí? Creo que no hay nadie intentando, teóricamente, hay muchas dudas, ¿no? Teóricamente es posible, es decir, la terapia génica ya se aplica en algunas enfermedades. Creo que nadie está trabajando activamente, bueno, que yo sepa, no hay ninguna empresa trabajando en desarrollar terapia génica para SYNGAP, aunque sí que yo sé de una persona que ha mostrado interés en hacerlo. Sí. ¿Sí? Porque también por lo que explicó Ángeles por la mañana, porque hay otras terapias génicas que son con adenovirus, que se inyecta el gen, pero viral, ¿no? Dentro de un virus, y la idea es que este epsoma que llamamos empiece a producir la proteína, independiente de cuál mutación sea. Pero funciona para enfermedades que tienen como un foco, que comentó Ángeles, la deficiencia de serotonina, dopamina, muy localizada, porque se va con la robótica para hacer la cirugía. No sería el caso del SYNGAP. Lo que he leído en los Estados Unidos, están llevando de un grupo de California con células madre. Entonces están trabajando con las neuronas y para intentar con células madres empezar a producir la proteína sana y dentro del propio cerebro, no las neuronas, pero la micoglia, ¿no? Que llama la microbiota, no, que me olvidó la palabra. ¿La microbiota? No, de las neuronas, las células que ayudan las neuronas La que son microglía, sí, microglía. Con las microglías empezar con células madre que pasen a ofrecer la proteína sana, ¿no? para las células. Pero está en fase de ratones, entonces que está muy, hace mucho, tiene un par de años aún para llegar la práctica clínica, ¿no? Pero sí que en California se está desarrollando eso. Porque, bueno, esto no está aquí, os lo pregunto yo ahora que estamos en el tema. Lo que sí que he leído sobre terapia génica en otros trastornos, no en SYNGAP, es una terapia que se tiene que hacer en fases, o sea, muy pequeñitos los niños recién nacidos, en fases muy tempranas, para que pueda ser efectiva, ¿no? ¿Sería en SYNGAP probablemente igual? ¿O ya está, o sea, o no importa, se puede...? Realmente cuanto antes, en principio, en teoría, cuanto antes se haga, mejor, porque estás, digamos, actuando en un periodo en el que todo está por hacer, ¿no? En el desarrollo y puedes cambiar y mejorar muchísimas más cosas y todos los programas de neurodesarrollo que están por venir. Lo que sí sucede en las terapias génicas que se están haciendo ahora en ensayos clínicos es que por cuestiones de seguridad se hacen niños más mayores y también en función de la técnica que se utilice para implantar el gen, si se hace pues con neuronavegación, se necesita que la cabeza tenga un tamaño determinado para adaptarse a todos los dispositivos que hay para inyectar. Pero bueno, eso supongo que con el tiempo, si realmente se demuestra una seguridad de terapia génica en niños muy pequeños, es una cuestión técnica que podría cambiar. El tema está en cómo administrar el gen. Una de las cosas, y tal y como ha comentado Juliana, sería el poder hacer algún tipo de terapia ex vivo, es decir, en células de los pacientes a veces se utilizan células precursoras de las células que generan la sangre. Eso se puede obtener por punción de médula ósea, pero ahora es mucho más sencillo, se puede obtener incluso con una punción de sangre. Se depuran células que son como muy inmaduras y que van a producir
Son células precursoras de diferentes tipos de células sanguíneas. Esas células se pueden manipular introduciendo el gen correcto y se pueden reincorporar, reinfundir en una perfusión al paciente. Algunas de esas células van a tener la capacidad de pasar la barrera hematoencefálica y llegar al cerebro de una manera más, digamos, normal, que no poniéndola, natural, ¿no? es más natural, exacto, que no poniéndola en determinadas áreas que no sabemos lo que estamos haciendo, si se inyecta en un lugar, en otro, sino que eso es todavía un poco ciencia ficción, pero es una posibilidad. En algunas enfermedades se está haciendo o se va a empezar a hacer terapias génicas así. Perfecto. Bueno, hay otra pregunta que dice, ¿se sabe si ASO podría funcionar en SYNGAP? No tengo ni idea de lo que es ASO, yo lo he copiado tal cual. ¿Nos podéis explicar un poco? Yo sé que hay un grupo que lo está probando a nivel académico, Richard Huvenit, con John Hopkins. ¿Puedes explicar? El ASO es un antisense oligonucleotide, que es una molécula de, creo que de ARN, ¿verdad que sí? ¿Es ARN? Es terapia química en realidad, porque son oligonucleótidos, ¿no? Exactamente, no es O sea, es- terapia génica, aunque se engloba dentro de las génicas porque actúa a nivel genético. Sí. Pero eso ay, perdonad, es una terapia química. No, sí, es inyectar una molécula que al final lo que promueve es que se exprese más SYNGAP, ¿de acuerdo? Lo que hace es interferir con los transcritos y estabilizándolos y al final pues se produzca más SYNGAP. El objetivo es conseguir que aumente la cantidad de proteína SYNGAP, evitando que se degrade el transcrito de RNA que a partir del cual se sintetiza la proteína SYNGAP, ¿vale? ¿Sí? ¿Se entiende esto más o menos? ¿Sí? Entonces, sí. Vale. Sí, No es una terapia génica. que aumentaría la proteína, la expresión de la proteína. Lo que pasa es que sí es verdad que se está englobando dentro de las terapias génicas, porque como ha explicado Alex, regula un poco la manera en que el gen se expresa. Básicamente es eso. Sí. Ya se está utilizando, por ejemplo, en la atrofia muscular espinal, en algunas otras patologías neurológicas. Sí, yo sé que el profesor Givenir, que os he enseñado antes, está investigando esto para SYNGAP. ¿Vale? También se está investigando en síndrome de Rett. Y creo que Lundbeck, una farmacéutica danesa bastante importante, me parece que también tiene algún proyecto para SYNGAP de esto, porque estos días, de hecho, repasando papers y tal, hay algo de Benjamin Hall, que es un investigador americano que se ha pasado a la industria y que está en Lundbeck, que es una farmacéutica danesa, y tiene un artículo de ASOS en SYNGAP. O sea que podría ser que Lundbeck... O sea, es un tema que ha levantado muchísimo interés. Sí. El tema de los ASOS. Exactamente, y se va a empezar a utilizar en diferentes enfermedades, sí. O sea que no podemos descartarlo en SYNGAP, o sea que puede ser No, una cosa no, para no. el futuro de... Sí. El objetivo es esto, lograr que haya más proteína, estabilizar los transcritos para que se exprese más SYNGAP. Claro. Y eso sí que también podría funcionar a lo largo de la vida de la persona afectada, Sí, ¿no? sí, sí, Entiendo sí, que no es una efectivamente. cosa que haya que hacer... Cuanto Claro. antes se empiece este tipo de terapias es Claro, mucho claro. mejor, mucho mejor. Pero siempre pero es que- pero siempre hay la posibilidad de mejora, aunque sean en niños más mayores. Claro. Y sí, estaría indicado. Lo que para- entiendo es que la discapacidad intelectual, ya en un adulto, cuando ya es una enfermedad pues ya desde nacimiento, ya es como irreversible, lo que podríamos decir, ¿no? Lo que pasa que si hay mejora no del en la todo, capacidad... no, a ver, como que se normalice del todo es difícil, Es difícil, ¿no? pero que Claro. mejore, incluso que mejore bastante, ¿por qué no? Son cosas que desconocemos, Claro. todavía, o sea que sí. No, que eso también es un poco de esperanza, porque ya los Sí. que estamos aquí, ya sí, evidentemente que pensamos en la terapia génica, pero creo que estamos ya más pendientes de algún tratamiento que pudiera ya mejorar y darnos pues esperanza de más calidad de vida, ¿vale? De la que inicialmente pues ya nos pronostican, ¿no? Claro. O sea que la terapia génica, yo entendemos más los que estamos aquí que será una cosa más de los que nazcan en un futuro, ¿no? Que ya... Sí. No, eso que han explicado del ASO también es una buena noticia para
porque ya es una cosa más... Si hay alguna pregunta más así de terapias genéticas o... Bueno, de genética en general, ¿alguna vez habéis comentado que habría... No, pues habría tratar de ponerse no es un folleto. Vale. Que habría SYNGAP no solo en la sinapsis, sino también en las neuronas? ¿Esto tiene alguna consecuencia para las terapias génicas? Consecuencia, no. En consecuencia, ¿qué quieres decir? ¿Una consecuencia negativa? ¿Que lo complique o que le... No veo por qué. No. Subirían los niveles de SYNGAP. En todas partes. Sí, correcto. Sí. Igual el micro puede ir circulando. Sí, por eso. Yo también os quería preguntar si aparte, o sea, es la mutación concreta que puede afectar a cada persona que tiene SYNGAP, dificulta o puede ser más complicado pues todo esto del tratamiento futuro así génico o no, porque ya si se introduce el gen sano ya tanto da un poquito la causa, ¿no? De la... Sí, en principio no tendría por qué ser una limitación. No. Una cosa es que se quiera hacer como la edición génica, ¿no? De ir directamente a esa mutación, corregir la mutación por mutación, pero bueno, tampoco es estrictamente necesario si hay otras técnicas que van a corregir universalmente porque introducen el gen sano. Sí. Bueno, y otra cosa también que se me ocurre es que la diferencia que hay entre de síntomas, que todos tienen más o menos los mismos, pero unos, por ejemplo, epilepsia más grave, otros dificultades en el lenguaje, discapacidad intelectual más o menos severa, depende del tipo de mutación, supongo. Esto sí que debe ser directamente relacionado, ¿no? ¿Dónde se produce o por qué se produce? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, lo que decíamos, pues la que tiene una mutación sin sentido que decíamos, que una mutación, o sea, un mosaico, una mutación. ¿Eso cómo lo relacionaríais un poco? No sé. Es una pregunta difícil, ¿eh? No sé, creo que no hay una respuesta clara. No, pero bueno. No, es decir, que yo creo que no tenemos una buena respuesta para esta pregunta. Bueno, el año que viene la volveremos a hacer. A ver si ha mejorado. A ver, continuaremos todos los años hasta que lleguemos. Yo creo que de momento no parece. No parece que haya una correlación clara entre el genotipo y el fenotipo. En general, yo creo que no parece, pero bueno, es difícil de... Sí. Hay que seguir trabajando para responder bien a eso. Bueno, pues eso, Eso pasa en casi todas las enfermedades así de base genética. En neuropediatría hay una diferencia tremenda de manifestaciones. Algunos tienen con la misma enfermedad, incluso con la misma mutación, unos síntomas leves y otros tienen unos síntomas mucho más graves. Entonces también hay como una individualidad. Cada uno de nosotros somos totalmente diferentes y también lo somos a nivel genético, a nivel químico, o sea, tenemos una base que es diferente a los otros. Incluso se ha postulado que estas enfermedades que se llaman como monogénicas porque es un solo gen que lo causa, habría otros genes que ayudarían más o menos, ¿no? Y que también estarían un poquito así regular y que ayudarían más o menos a que la expresión de la enfermedad fuera más o menos complicada. Entonces, supongo que también depende de cómo es cada cual en su esencia genética, química, ambiental, todo. En el fondo, al final todos somos diferentes como personas, ¿no? Entonces, también en la manera en que expresamos las enfermedades. Pero no hay un porcentaje de SYNGAP. No hay unos niños que tengan el 50%, otras que tengan el 90%, otras que tengan el 10%. Claro, eso sí se pudiera hacer, ¿no? Si quieres decir en porcentaje de la insuficiencia, ¿no? De la proteína, que es decir, que funcione un tanto por ciento, claro, eso se pudiera llegar a conocer y hacer estudios, no se sabe. Perdona. Es que no estoy acostumbrada a mis actuaciones así. Todavía no me había... Tengo que entrenar en el arte de utilizar el micro. Bueno. Yo creo que es otra cosa que no sabemos, en realidad, ¿no? Es decir, todos expresamos exactamente los mismos picomoles de SYNGAP, seguramente no, habrá una variabilidad. ¿Cuánto se expresa de un alelo? ¿Cuánto se expresa del otro? No sabemos, esto no sabemos. O sea que es difícil también, como lo de antes, responder exactamente a esto. Podría ser que, pero en general todas las mutaciones truncantes son patogénicas, con lo cual hay que pensar que grandes diferencias no
no habría entre individuos, ¿no? Porque si no, si hubiera un individuo que produciera muchísimo SYNGAP solo con una copia, aunque la otra estuviera mutada, pues no manifestaría teóricamente, ¿no?, la enfermedad. Ahí está. Y en cambio eso no pasa, ¿no? Siempre que hay una mutación, al menos de las canónicas, ¿no?, que rompen la proteína por el medio, hay un déficit intelectual, etcétera. Sí. Más severo, más epilepsia, menos. Con lo cual, la variabilidad individual en SYNGAP seguramente no... Puede ser otros genes que, ¿no?, que contribuyan y que no conocemos. Eso ¿Y es. esto no podría ser una vía de investigación? Es decir, hacer que la parte, sana del gen, la parte sana del gen produjera lo que falta de... lo supliera la falta Lo va a hacer Alex. Alex lo está haciendo. El año que viene volvemos a preguntar. Ya he visto que mis preguntas son un poco avanzadas. Son justo, das en el clavo. Bueno, llevo 24 años investigando yo a mi manera. Vamos a hacer un pequeño estudio que seguramente se quedará corto, pienso yo, por el número de casos que tenemos, pero vamos a coger, y de hecho Juliana os ha pedido algunos, todo el exoma, aquellos que os han hecho exomas enteros, para analizarlos todos y ver si encontramos variaciones que no serían per se tóxicas, pero que se acumulen en otros genes dentro de la población SYNGAP. Creo que tenemos 12 o 13 exomas de momento, y sí, tenemos a mí me da más. la sensación que serán pocos, pero si tuviéramos... Porque empezamos más con los del hospital, ¿no? Que era más fácil de recoger porque tiene información. Las familias tienen que enviar un correo a los neurólogos, ¿no?, comentando el trabajo, que sería esto, identificar variantes, otras variantes que podrían estar influyendo en el fenotipo. Entonces, para ver si, no, la pregunta exactamente por qué pasa. Y las familias lo que tienen que hacer, esto va a llegar a vosotros en algún momento, sería pedir al hospital, vamos a enviar un consentimiento informado y todo, consentimiento para que podáis enviar la información a nosotros, pero sería información, es dado informático, ¿no? Entonces, hay una investigadora, es que Alba, que está llevando esto, que va a explicar muy bien porque tiene que ser el exoma crudo, tiene que ser como, a veces, por ejemplo, el hospital o la familia no tiene la plataforma que se utilizó, porque para conseguir coger la información cruda, ¿no?, para poder conseguirnos analizar esto. Pero es un proyecto que tenemos con Alex, y de momento tenemos 12 pacientes, que son más los del hospital. Y después la idea es que cuanto más mejor, ¿no?, que consigamos de los 37 de la asociación, si todos lo consigan esa información, imagínate, mucho mejor que 12. Claro. 37. Claro. La hipótesis mía es que la contribución de estas variantes será pequeña, yo creo. Entonces una N de 30 también seguramente se quedaría corta. Esto sería bonito hacerlo a gran escala, ¿no? Coger los 1000 pacientes que hay a día de hoy, todos los 1000 exomas, entonces ahí igual sí podría haber potencia estadística. Pero como es un trabajo relativamente fácil de hacer, porque los datos ya los tenemos, bueno, no es fácil para Juliana, por ejemplo, y para la gente que tiene que perseguir a los médicos, dame el exoma y tal, o a los padres, pero una vez tenemos todos los datos en un archivo o en varios archivos, es cuestión de que un ordenador un poco potente haga todo el trabajo, ¿no? Por lo tanto es... Se lo podemos proponer, pero entonces olvídate de la idea, ¿eh? Pero sí, pues podría ser un proyecto, sería un proyecto, yo creo que tendría que ser compartido, ¿no? Compartido con todas las asociaciones internacionales. Claro. Pero bueno, de momento, ya te digo, es como un side project Eso de se Alba. puede hacer, mira, igual va a ser más interesante hacerlo en la RN, en el EpiCare, con todos los doctores en diferentes centros de Europa que tengan pacientes, y ahí no va a haber un interés tal vez, ¿no?, en decir que todo, sino que lo estás más o menos coordinando. Igual puede ser un proyecto que se puede proponer ahí. Lo lógico sería hacer un proyecto internacional Sí, se puede proponer ahí. el número más grande posible Sí. de exomas, ¿no? Bueno, ya te digo, es una pequeña parte de todo el trabajo de esta chica Alba Tristán, que ha empezado hace 6 meses en el grupo, que es ya doctora, y que, bueno, de las varias cosas que podemos o que queremos estudiar, pensamos esto puede ser interesante, y si hay algo muy evidente sí saldría, pero... Una pregunta, nosotros cuando cuando nos hicieron a nosotros la prueba genética, el genetista nos dijo que toda la información de todas las muestras y todo lo que habían sacado lo habían metido en una base de datos que al parecer es a nivel mundial, y que ahí estaba, y que nos dio un número de referencia.
entiendo que casi todo el mundo habrá metido sus datos igual y que cogiendo datos, o sea, cogiendo esa base de datos se sacará información, ¿no? No sé, no es ese lugar que no recuerdo cómo se llama. Eso existe, eso sí, existe, pero no puede ser fuente de información para el tipo de estudio que estáis planteando. No lo sé, no estoy seguro, tenemos que mirarlo, igual lo exploramos. Porque tenía que ser algo individual, ¿no? Entonces tenía que coger la información, por Igual ejemplo, nos de puedes pasar Gina. esto, un número esto. Sí. Quédatelo. Que sí, que te dan un documento con un número de referencia que es la clave de tu estudio y teóricamente está colgado a nivel mundial para colaborar. ¿Todo el exoma o solo la mutación? Ya me preguntas, esto Eso no suele suceder. vale. Yo no lo he oído nunca. Normalmente esa información es privada, es una información del paciente y hay Sí, una... pero nosotros firmamos consentimiento para... Claro. Pero eso sí entra en un proyecto, por ejemplo, si es un proyecto colaborativo o si... no lo sé, o hay específicamente una iniciativa en la cual hay una beca o cualquier cosa, o por el Ministerio también, que lo estaba haciendo el Instituto de Salud Carlos III, tal, de mirar pues pacientes sin diagnóstico. Entonces a lo mejor van todos a esa base y a ese proyecto y tal. Pero si no es por un proyecto así multicolaborativo, financiado y tal, esa información es unipersonal, es de cada, porque son tus datos genéticos y... Sí, pero al final yo tengo ese número, es decir, Ya. yo te paso a ti, Juliana, te digo, mira, este Eso es mi sí, número, en ese y tú sentido haces sí. con Ahí sí, para eso sí, si tú vosotros estáis de acuerdo. o Alex claro. o quien sea, o sea, Si vosotros yo estáis te lo de- abro y dices, Sí. oye, úsalo Sí. si estáis para Sí, eso. sí. Claro, de hecho, lo que nos dijeron, la información que nos dio el genetista fue: ¿os parece bien que subamos toda esta información del perfil genético que hemos hecho familiar, porque estaba el suyo, el mío y el del niño, claro? ¿Os parece bien que lo subamos de manera que cuando haya algún investigador detrás que venga y contraste le pueda servir? Y dijimos, por supuesto. Entonces entiendo que, hombre, Lo que... exploramos. Sí, eso debe ser en el marco de algún proyecto, pero vaya, que sí, seguro. Buscamos el papel y te lo pasamos. Claro. Sí, Muy bien. lo podemos explorar, igual hay más de lo Gracias. que nos pensamos. Sí, venga, pasamos a lo de un par de preguntas sobre el pronóstico. A ver, una familia que pregunta si hay algo que pueda hacer sospechar que pueda ser degenerativo, supongo que entiende que los síntomas, y si, a ver, o no tiene por qué. Supongo que la evolución, ¿no? Te preguntas Claro, si... mira, eso es un tema importante y que desconocemos, porque no hay estudios de historia natural. Historia natural quiere decir cómo evoluciona la enfermedad a lo largo del tiempo, en las diferentes etapas de la vida. Entonces, para estas enfermedades que son como relativamente nuevas, que hace poco que se conoce el gen y todo, hay todavía muy poca información. Sí es cierto que cada vez tenemos como más información en aspectos que se solapan entre neurodesarrollo y neurodegeneración. Eso es verdad, que antes pensábamos que una enfermedad del neurodesarrollo pues era algo que aparecía o que sucedía en la edad pediátrica, en la edad infantil, y que ya luego se quedaba así y era estable y no pasaba nada. Ahora, con el tiempo, pues vamos ganando más información de que estos mecanismos pueden generar algún tipo de toxicidad en el cerebro a muy largo plazo, a lo mejor. Entonces, no sabemos, estos pacientes cuando llegan a una edad de adultos, ya muy adultos, incluso ancianos, no sabemos. En realidad, todavía tenemos como falta de conocimiento en ello. Sí. En Estados Unidos hace un par de años, si recordáis, se detectó Sí. de rebote por un estudio COVID, no sé qué, una señora de 65, sí. Sí, sí. Ajá. Sí, sí. No, eso está bien. Claro, Hombre, no, lo que desde sí luego. que es cierto que yo, por ejemplo, de casos que he oído que está relacionada la discapacidad intelectual con el envejecimiento prematuro. Pero claro, yo supongo que esto se refiere más a los hábitos de vida. Una persona con una discapacidad intelectual severa pues no tiene los mismos hábitos quizá de movimiento, de bienestar, de calidad de vida, que quizá eso influye en a que, no sé, Pues es una sí, hipótesis, ¿eh? Sí, Pero eso sí que- desde luego tienes toda la razón, eso puede influir, pero también puede influir lo que está pasando a nivel Vale. de los mecanismos que ocasiona ese gen mutado, ¿no? Por ejemplo, se sabe que los pacientes con síndrome de Down tienen más riesgo de desarrollar un Alzheimer.
porque está influyendo directamente, exacto, con todo el depósito de placas de amiloide, de lo que sucede en Alzheimer. Hay algunas patologías de canales, de las neuronas y tal, que estamos viendo que están relacionados con un Parkinson precoz. Y esto lo estamos sabiendo ahora, porque vemos estos pacientes que tienen un diagnóstico ahora que antes no sabíamos. Entonces necesitamos más información. Vale, yo creo que la segunda pregunta va un poco relacionada. Bueno, si hay en este síndrome hay algún factor que pueda influir en afectar a la esperanza de vida, ¿no?, de los pacientes. Ya. Supongo que es eso, ¿no?, que todavía no se conoce, ¿no?, en todo caso. No, en realidad, claro, tener una enfermedad, sea cual sea, y que es una enfermedad crónica, ¿no?, hasta que no se encuentre una cura bien reparadora, es una enfermedad que tienes por toda la vida. Cualquier enfermedad que tengas afecta un poco, ni que sea un poquito, a tu calidad y a tu esperanza de vida. Sí, por el sueño, por ejemplo, si no duermes bien, la inmunidad es baja, tiene más riesgo de infecciones, entonces como otras cosas se van añadiendo. Pero el hecho de que ahora los pacientes con discapacidad están tan bien cuidados, o sea, tan bien atendidos, con su fisioterapia, con todo, con su ejercicio, con una buena alimentación, con todo, que eso hace que, consideramos que su esperanza de vida va a ser bastante normal. Eso en general. Claro, de hecho, es que ahora ya se nota. En general, no las personas con SYNGAP, sino con cualquier trastorno del desarrollo, llegan adultas y viven muchos, incluso envejecen. Cosa que unos 50 años atrás, claro, ¿por qué se cree? Es una hipótesis mía, ¿por qué se desconoce tanto a nivel médico pues los efectos de adultos con esta sintomatología? Porque no llegaban antes. Exactamente. Claro, es lo que pienso yo. Ahora ahora es cuando desde el sector médico hay que ponerse las pilas con el desarrollo pues de adultos, incluso ya de personas de mayores, ¿no?, que puedan llegar. Exactamente. Bueno, pasamos ya a más preguntas. Movilidad y la marcha. Es que desde aquí se me refleja, me pongo un momentito a ver qué de esto así, ¿no? A ver, nos gustaría recibir información sobre la pérdida de movilidad que supone de este tipo de niños debido a su posición del cuerpo, por la hipotonía, ¿vale? Por la hipotonía. Flexo de rodillas y marcha agazapada. Es algún caso concreto del cuerpo, ¿vale? Y después, bueno, y eso, ¿no? Entonces, si hay alguna rehabilitación, que el rehabilitador que ellos les lleva no les da ninguna solución al respecto. Bueno, que si existe algún tipo de terapia efectiva para poder mejorar esto, ¿vale? ¿A qué edad suelen empezar la marcha? Bueno, esto va un poco relacionado, ¿vale? ¿Y cuáles serían los efectos a largo plazo de la escasa movilidad pues que tienen nuestros hijos, pues ya que la mayoría de los SYNGAP tienen dificultades en su capacidad de movimiento y motriz, ¿vale? ¿Y cómo se podría prevenir? Estas serían las preguntas de movilidad y a ver si podemos dar un poco de respuesta. Así, 2 puntos. Uno sería la hipotonía, que en general se va un poco a mejorar a lo largo del tiempo. Entonces, que si cuando son pequeños se nota mucho la marcha. Empieza la media alrededor de los 2 años, 2 años y medio, que empiezan a caminar con marcha autónoma, pero son torpes. Esta marcha taxia que vemos ahí en más de 60-70% de los pacientes. Para eso, una cosa es hacer ejercicio, fisioterapia para fortalecer la musculatura. Otra cosa que tienen también, que había comentado, es la espasticidad. Entonces, muchas veces que puede dar retracciones, es importante poner los DAFOs, tienen que hacer fisioterapia, hacer rehabilitación para incluso valorar cirugías, microcirugías para estirar, ¿no?, el tendón que a veces se queda más corto por la fricción que tienen. Entonces, esto más el equipo de rehabilitación que lo va a llevar según el niño, ¿no? Si hay niños que no tienen espasticidad, pero sí que tienen una marcha, que tienen la hipotonía y necesitan DAFOs para estabilizar la marcha y caminar, pero es importante que tenga un fisioterapeuta, que hagan las terapias, ¿no? El fisioterapeuta, que tenga un rehabilitador, que se le indique los DAFOs, que se lo ponga y se lo utilice. Y si lo valora en espasticidad o si hay encurtamiento de valorar cirugías, ese es el caso.
O sea, Un que poco por ahí. recomendarías fisioterapia a lo largo de toda la vida con los afectados con SINGAP. Exactamente, eso es muy importante, muy importante. Fisioterapias siempre, siempre, rehabilitación, ejercicios, siempre, siempre, siempre. No pueden se ha de estar ahí dejar, como en no se ha de casa o dejar. no movidos, que ya Sí, se mueven poco, sí. se quedan aún menos. Que Otra no se- cosa muy importante es el ejercicio físico, en la medida de lo posible. Cada niño podrá hacerlo de una manera o de otra, pero el ejercicio físico es súper, súper importante. También para la función cerebral, ¿eh? Se sabe cada vez más que el ejercicio físico, sobre todo si es regular, te produce aumento de factores de crecimiento neuronal, de neurotransmisores, para el bienestar, para el estado de ánimo, la autoestima, todo, pero también para la cognición. Entonces hay que hacer deporte, eso todo el mundo, ¿eh? Todos los días, por lo menos media hora, todos los días. Igual que comer, igual que dormir, son hábitos de vida que es básico absolutamente. Y si algo se está viendo, como ahora hay muchos estudios, ya fuera de esto, muchos estudios en envejecimiento y en qué es lo que hace que el proceso de envejecimiento más rápido y todo, lo que está clarísimo que influye es la dieta y el ejercicio. No han encontrado dos cosas más robustas que esa. Y eso también sucede en estas patologías. Hay que cuidar mucho. El ejercicio es súper importante. Ahora se me ocurre una cosa que quizá a nivel de asociación pues podríamos plantear, de poder tener como una tabla de ejercicios recomendados para afectados, personas con SINGAP, dependiendo de la edad, que se podría trabajar. Lo digo porque a veces lo que decía, que dice el rehabilitador no les da pues ninguna solución, o quizá tener una orientación para los fisioterapeutas que van a tratar a nuestros hijos, ¿no? O, Claro, no sé esto cómo lo veríais esto. depende un poco del estado motor y cognitivo también del niño, depende de cada niño. Sí que hay algunos fisioterapeutas que se empiezan a especializar en ejercicio adaptado. No hay muchos, pero sí, por ejemplo, en nuestro centro existe una fisioterapeuta y rehabilitadora que aconsejan como programas individualizados a pacientes con este tipo de problemas. Pero se podría intentar, eso a lo mejor es hablar con los rehabilitadores y decir, mira, ¿qué nos aconsejaríais? Podemos hacer una especie de guía, de recomendaciones generales. Eso estaría muy bien. Se puede ir a hablar con ellos, lo podemos hacer. Sí. Sí, porque lo digo, la mayoría de fisioterapeutas de hospitales o de centros de terapias No tienen esa no tienen idea, experiencia, claro, ni siquiera saben lo que es SINGAP ni en qué. Claro. Sí, O sea, que quizá tener un poco de. Hay centros de rehabilitación en piscina. Suelen estar bastante especializados. Es verdad, es verdad. Capacidad. Eso es verdad. Vale. No, porque por si ayuda, nuestro caso concreto de Carlota, que ha tenido mucho flexo de rodillas, marcha agachada, etcétera, la han tratado durante muchos años en el Niño Jesús, en traumatología, y ahí lo que han tratado de hacer es, durante su etapa de crecimiento, digamos, paliar de alguna manera lo máximo posible eso, pues mediante DAFOS, mucho fisio, sabiendo que tendríamos que acabar operando. Al final, es decir, que ha pasado en diciembre del año pasado por una operación de traumatología y básicamente como al final acaba teniendo los huesos rotados de esa mala postura, que es en cierto modo inevitable por mucho fisio, por mucho trabajo que se haga, pues al final llega un momento de operar y bueno, pues básicamente cortan los huesos, los colocan, ponen unas placas y tal, algo, parece eso bricomanía. Y ahora estamos encantados, ¿eh? O sea, a ver, es una operación complicada, una rehabilitación complicada, pero ahora estamos súper contentos. Es decir, que siempre está la opción, aunque sea un poco así fuerte, pero la opción de la operación de traumatología para corregirlo ya una vez que, en teoría, ha dejado de crecer y esa operación, pues, vale ya en teoría para el resto, ¿no?, de la vida. O sea, que ahí está siempre la opción de la operación. Bueno, si no, ¿hay alguna otra pregunta de movilidad? Si no, pasamos a lo del sueño. Perdona. No, en la web de la asociación podríamos recoger direcciones de sitios especializados. También. En esto. Es verdad. Estaría muy bien. Los que están en Madrid, nosotros vamos a un sitio de rehabilitación en piscina que puede servir para otros. Muy bien. Eso, cada comunidad, que cada uno pudiera recoger lugares que están especializados. Está muy bien. Está muy bien la idea. Sí, sí. Que
me ha mandado, hay una pregunta a través del canal de YouTube relacionada con lo que comentabais antes del tema del exoma y compartirlo. Nos preguntan que si esta familia en concreto tendría que pedir de manera privada, en este caso al Carlos III, aquí en Madrid, el exoma en crudo de su hijo. O sea, si ellos lo piden de manera privada, se lo enviarían y lo podrían compartir con vosotros, o no sé, o sea, ese procedimiento, o podríais vosotros pedirlo al Carlos III. O sea, si ellos que saben que tienen ese exoma ahí en el Carlos III, ¿cómo lo podrían, digamos, sacar de ahí para compartirlo con vosotros? Sí, lo voy a escribir a todos los médicos, pero ellos pueden escribir directamente, mira, mi referente es tal, y ahí ya lo comento, mira, la familia, he comentado en la asociación, la familia también, los pongo en copia, y ahí lo envío al neurólogo, porque como nosotros, como tenemos el equipo, entonces nos gusta mucho hablar con el neurólogo referente, ¿no? Que está ahí con el paciente para que le sepa, para que nos... Sí, sobre todo no saltarnos al neurólogo, porque por respeto y porque es el que conoce al paciente y estamos trabajando todos juntos. Entonces contacte con nosotros. O sea, en este caso, por ejemplo, la familia en concreto, que contacte contigo, Juliana, por si no tienes el contacto del neurólogo suyo, que entiendo que sí. Sí, o me lo diga quién es, porque ahí voy a escribir a todos, pero lo escribe, mira, la familia incluso me comentó. ¿Y tú pedirías el exoma a ese neurólogo? Sí, porque como la información es de la familia, pero creo que el circuito está en el hospital, entonces la familia tiene que firmar un término de consentimiento del hospital, entonces que pasa siempre por el neurólogo que está ahí, ¿no? Vale. Debe pasar siempre por el centro donde se ha realizado el estudio, se ha pedido el estudio, y por el médico, por el neurólogo. Sí, para poder enviar a otro hospital. Vale, perfecto. Pues nada, o sea, Consuelo, si me estás oyendo que es otra pregunta, eso, que puedes escribir por favor a Juliana con los datos de contacto de tu neurólogo y bueno, y a partir de ahí para adelante. Y si no, pues que nos lo diga y contactamos nosotros contigo. Vale, gracias. Bueno, pues pasamos a las preguntas del trastorno del sueño, ¿vale? Y en relación a este trastorno, pues hay una familia que dice que su hijo de 2 años que toma Variagil 3 gotas y difícilmente duerme siesta y con lo tanto su conducta está como sobrecansado y si pregunta si el sueño se va a regular a... Es la misma familia que comentaba antes lo del tema del sueño que se despertaba a las 3. Sí. Deben ser esos, porque también me han preguntado... Eso vale, pues ya entendemos... Vamos, por lo de los 2 años y el Variagil y tal, vamos. Sí, ¿no? Sí, es verdad que han dicho este nombre de esto. Bueno, que en general si se regula con el... No sé. Sí, va a mejorar esto, no lo sabemos, no lo sé, pero los trastornos de sueño que tiene un niño de 2 años es diferente de un trastorno de sueño que va a tener un niño de 10. Entonces, que sí que lo puede cambiar. Entonces, está con la medicación, las rutinas de sueño, valorar si hay otros factores interfiriendo también, la ferritina, si está baja o no. Y entonces, y regularse con el tiempo. No lo sé específicamente para este niño, porque hay niños más mayores que sí que tienen trastornos de sueño. Entonces, que no sabría responder a este niño, pero que lo que tiene ahora es típico de un niño de 2 años, por lo que comentaba antes, ¿no? Sí, sí. En todo caso, sí que hay pautas para recomendar tanto de tratamiento como de hábitos, ¿no? Para mejorar el sueño. Sí. Y eso sí que también sería una cosa... Un poco para hacer una mini guía, eso sí que sería como muy importante. Sí, como bueno, de hecho, como recomendaciones básicas para mejorar el trastorno del sueño, incluso para prevenirlo, ¿no? El doctor Sanz, que es el que colabora con vosotras, que el año pasado nos mandó, no pudo venir, pero nos mandó la ponencia, que luego al final hay una recomendación de buenos hábitos en general, que no específicos de SYNGAP, sino en general que... Esto también sería como una cosa muy sencilla para colgar en la página web Y otra cosa y otra cosa importante también tener en cuenta que Oscar siempre comenta, el primero es tener las rutinas siempre muy bien establecidas. Otra, tener en cuenta que los pacientes, no solo SYNGAP, pero TEA, todos los trastornos del espectro autista, tienen menos melatonina, producen menos. Entonces, tienen más trastornos de sueño. Entonces, van a dormir menos, porque comentan, no duerme tanto la siesta. Sí, esto va a pasar porque... fisiológicamente tiene menos producción de melatonina. ¿Y la melatonina se puede tomar toda la vida? ¿Hay efectos secundarios? La semana pasada tuvimos un congreso en el hospital y lo preguntaron eso a Oscar. Le preguntaron eso a Oscar. Lo contesto lo que contestó él. Vale. El especialista, ¿no? Entonces, que está aprobada hasta 2 años la melatonina, ¿no? Que no tiene efectos adversos. Pero si el niño duerme bien, está mucho mejor de la conducta, de la calidad de vida,
lo sigue. Porque entre quedarse sin la melatonina y quedarse durmiendo muy mal, y con los efectos que sabemos de la cognición, de la irritabilidad y de todo, que se quede con la melatonina. Sí, sí, sí. Bueno, mi hija lleva 10 años tomando melatonina. Que no sé. Entonces es un poco a ver, eso. lo que también es eso, a ver, desde mi experiencia, que lo de que a lo largo del tiempo sí que es verdad que a un adulto le puedes dar un tipo de medicación para el sueño, para regular el sueño, que no le puedes dar a un niño o a un adolescente. Entonces sí que mejora la calidad del sueño, pero yo creo que es porque se puede medicar de otra manera. Porque eso sí que lo... Sí. ¿Vale? Vale, pues entonces ya, ¿hay alguna otra pregunta del sueño? Vale, bueno, muchas gracias, Ángels. Bueno, ya es la comunicación. ¿Qué probabilidad hay de que los afectados pueden llegar a comunicarse y a ser verbal, o ser verbal o no verbal? ¿Qué probabilidad hay? No sabemos, es un poco el fenotipo que nos pone. Hay pacientes que sí tienen lenguaje, como hace frases estructuradas, pero la gran mayoría o se hablan palabras sueltas o a veces no tienen lenguaje, no se comunican o por señales o por comunicador, pero probabilidad no lo sé. No. O sea que no es... Bueno, es como los otros síntomas, supongo, ¿no? Que hay unos más... Sí. A ver, pasamos ya a la... Oh, perdona. Vamos para atrás. Comunicación. Nos han hablado un par de veces de un sistema que se llama ratón óptico, que es algún tipo de sistema de comunicación de un ratón que se mueve con la mirada. Es el TOBI. Es un equipo, utilizamos bastante por ejemplo, para el síndrome de Rett, que es un otro síndrome que Ángeles había comentado antes, ¿no? Que afecta a niñas. Y lo que pasa con ese síndrome es que ellas no tienen lenguaje, no se comunican, pero se comunican muy bien, fijan muy bien, se comunican con los ojos. Entonces, ¿cómo hacemos? En Barcelona ahí tenemos un colegio especial que está bastante especializado en esto. Es un aparato que se llama Tobi, la empresa, que se le pone en el ordenador. Entonces, lo vamos enseñando lo que quiere ella y ella se comunica con los ojos. Entonces, quiero, no sé, a jugar, o quiero empezamos con músicas, no sé, quiere una música, otra música, se tiene hambre, o se quiere salir, se quiere pasear, y todo eso le va fijando con el ojo. Pero es como una terapia también, ¿no? Porque se va con pautas, enseñando, pero es un aparato que se pone en el ordenador y coge la mirada, ¿no? Y ahí es como si fuera un comunicador, pero con los ojos. Sí, y hay centros que trabajan con eso. Ahí en Barcelona tenemos un colegio especial que justo ve bastante niñas Rett y trabaja mucho con eso. Pero tienen que tener un buen nivel cognitivo, ¿no? Para poder... No, que ellos tienen bastante afectado, tienen una discapacidad intelectual, severa, muy profunda, pero se comunican, tienen mirada, entonces ellos claro que hay grados, hay unas que consiguen se comunicar mejor, pero con los ojos ellas pueden decir lo que quieren, algunas más, otras menos, pero y el colegio que está ahí muy pendiente, con muchos años de práctica, consigue lograr con que aprendan, ¿no? O por lo menos le digo, quiero pasear, me gusta, quiero comer esto, quiero hacer esto, o tengo caca, tengo pipi, consigue comunicarse. Pero no está, tiene bastante afectación de discapacidad. O sea, sería como los pictogramas, pero, sí, pero con los ojos. Sí. Claro. ¿Y os puedes mandar información de esto? Sí, para los niños que no son verbales. Sí, pueden poner en contacto con el colegio. Y ahí que yo no soy especialista, he trabajado ahí en el hospital justo con niñas Rett y con el colegio, entonces con estimulación, entonces tuve bastante experiencia con ellas, pero las especialistas son ellas, ¿no? Así que lo pongo en contacto para que los podáis orientar, incluso para el colegio, porque sería algo más del colegio, para hacerlo como una terapia, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, ya pasamos a las preguntas de conducta. Bueno, mi hija Marta, que es una de las mayores del grupo, pues bueno, tiene una serie quería preguntar por si hay alguna serie de características, si se comparten con el resto de diagnosticados, pues que serían
osteoporosis, escoliosis, bruxismo, un poquito ha salido ya todo lo que va saliendo, que de bruxismo, estreñimiento, problemas de deglución, cambios de humor repentinos y agresividad. O sea, un poquito si se comparte que un poco que me pone, se autolesiona, ¿no? ¿Pone? Vale. Sí, la escoliosis es algo que vemos, no es el más prevalente, pero sí que hay, incluso tiene que hacer cirugía para escoliosis, por la hipotonía muchas veces, entonces la espalda acaba que no. Entonces sí que hay, la osteoporosis también a veces por la movilidad, ¿no? Que se mueven poco, entonces el calcio en los osos baja. No son todos síntomas, el bruxismo, que es un tipo de trastorno de movimiento, sí que es bastante frecuente. No todos estos estreñimiento también, no todos los pacientes tienen, pero muchos lo tienen, por varios factores. Uno de los factores es que el intestino no tiene neuronas y tiene receptores, entonces no sabemos sí que el SYNGAP es más expreso en el sistema nervioso central, hasta donde sabemos, pero hasta qué punto podría también estar involucrado el sistema digestivo y afectar el estreñimiento, pero que sí que es frecuente, sí. De hecho, podríamos incluir también estas preguntas en la encuesta de las familias para... O sea, la mayoría de síntomas los tenemos recogidos, pero por ejemplo el bruxismo, el estreñimiento no. Se podría añadir como ítems para recoger tampoco un poco de información también, si es relevante, ¿no? Luego de cara... si queréis podemos pasar como las principales informaciones que los pacientes en general lo tienen para que lo puedan recoger. Las autolesiones es mucho de la ansiedad, entonces que... los cambios de humor también, esto pasa. Bueno, que aquí no lo pregunta, pero si hay algún tipo de medicamento más recomendado para la conducta, para la ansiedad, a los de SYNGAP tampoco, ¿no? No, así que estamos con la psiquiatría también, porque no tenemos Eso ya me preguntaron varias veces si tenemos un medicamento que se mejore la conducta. No. Y desafortunadamente muchas veces intentamos varios, añadimos, y con el psiquiatra, ¿no? Porque escapa completamente de mis conocimientos, y no. Bueno, yo tengo un micro. Hay un estudio en el modelo de pez cebra de SYNGAP en el que analizan la motilidad del aparato digestivo, si no recuerdo mal. Y hay déficits en la motilidad del aparato digestivo en el pez cebra. Desconozco por completo si SYNGAP se expresa en el sistema entérico o no. Sí, podemos mirar fácilmente, en realidad. Si alguien nos enseña cómo obtener células del intestino del ratón, podríamos mirarlo, porque hacer neuronas, no tengo ni idea cómo se hace, pero sería curioso de mirar. Sí que en el modelo ese había un déficit si no recuerdo mal, lo puedo repasar si queréis, pero creo que sí que había un déficit de motilidad. Porque otra enfermedad que es como parecida con el SYNGAP, no es el SYNGAP, pero es el Lergrin, que es también relacionado con el glutamato, pero es del otro receptor, no es el AMPA, el NMDA, pero también es hiperexcitatorio, puede tener hiper o hipo, tiene mucho estreñimiento, pero sabemos que hay muchos receptores de NMDA en el trato gastrointestinal, entonces que se justifica que estaría bien mirárselo, ¿no? Sí, se podría intentar mirar. Porque no... En los ratones, quiero decir. Sí. Bueno, hay una familia que nos cuenta su experiencia con su hijo Jairo de 14 años. Los problemas más graves son los de comportamiento, que es obsesivo, tipo TOC, agresividad, negatividad. Y bueno, que todo esto es lo que en general es un niño feliz, pero que al tener todos estos síntomas pues es lo que le provoca un nerviosismo constante y es lo que le hace pues que no pueda adelantar, que no pueda mejorar en todas las áreas, ¿no? Supongo que es un poco la experiencia que yo creo que es bastante compartida aquí con todos los que habéis dicho que tienen trastornos de conducta, ¿no? Que lo que impide más que puedan aprender, que puedan disfrutar, que puedan mejorar, pues básicamente es un poco la conducta. ¿Hasta qué punto puede influir? Porque veo que tiene 14 años, nosotros con Carlota ahora tiene 16, pero también ha pasado una racha de comportamiento bastante regulera desde 3 años para acá, aunque ahora está más tranquila. ¿Hasta qué punto también el tema hormonal, por ejemplo? O sea, en un niño de 14, una niña de 13, 14, 15,
que no tuviese, o sea, sin SYNCAP, ¿hasta qué punto también podría tener esa irritabilidad o...? Quizás no tan exacerbada, pero sí que está en la adolescencia. Entonces, como cualquier otro niño, cualquier otro adolescente, va a tener los cambios hormonales, porque tiene su carácter también. Entonces, que sí que eso influye. Entonces, la tendencia un poco con los más mayores, estos brotes, no que se van a menor, pero que a veces en frecuencia de tiempo es menos, ¿no? Pero es muy importante hacer terapias también. Entonces, a veces terapias especializadas de conducta, porque ayuda mucho, no solo la medicación en sí, pero necesitan un terapeuta para poder gestionar eso. Sí, sí. Bueno, porque es que yo creo que en general... perdona. No, lo que decía que en general creo que todos coincidían que aumenta, ¿no? Cuando llegan a la adolescencia la frecuencia así informal. Sí, no, pero también está relacionado con la franja de edad. Claro. Aunque no tengan SYNCAP también aumentan con la adolescencia los hijos que no tienen SYNCAP. Sí. Vale, y hay otra familia que pregunta si aparte de los antiepilépticos, ¿qué tipo de medicamento para tenerlos más relajados? Es lo que hemos preguntado, que todavía no hay ninguno que si se supiera ya... Nosotros, por ejemplo, para Carlota, toma Risperdal. O sea, sí, tenemos... Poco, pero es para entera para el comportamiento. Sí, hay la Bilifi, el Risperidal, son como los más como clásicos que utilizamos de primera línea, ¿no? Pero muchas veces, como creo este paciente, muy probablemente ya se lo han probado estos. Entonces ahí se van añadiendo otros que ahí ya nos escapa de conducta. Pero sí, el Risperidal, sí, el Abilify, sí, serían uno de los primeros que intentamos, ¿no? Por contaros un poco nuestra experiencia en el tema del comportamiento, nosotros tuvimos una crisis bastante gorda con 6, 7 años y la psiquiatra nos metió un probiótico con el tema de la relación intestino-cerebro tal, y notamos un cambio en el comportamiento en el niño espectacular. O sea, cuando empezó a hacer sus deposiciones diarias, claro, con el probiótico, la cosa, el tío estaba mucho más tranquilo, mucho más centrado y no vamos a dejar de tomarlo. Por mucho que ella nos ha dicho, no, si ya lleváis, no, igual. O sea, no, eso no se quita. Aquí lo que funciona no se quita, claro. Sí. Y bueno, eso me acordaba ahora, pero en cuanto a eso, con lo que ahí mencionan del estreñimiento, el estreñimiento en sí, ¿qué se considera? ¿Que no haga su deposición diaria o que la deposición que no viene cada día sea de determinadas características? Porque... No, es como, hay como criterios, ¿no? Entonces que... lo preguntamos varias cosas, pero por ejemplo, un niño que va al baño en días alternos, pero hace un volumen gigantesco, sí que el trastorno está de todo normal. Entonces, que puede ser que la haga todos los días, pero las heces sean como muy duras, como pelotitas, esto también no está de todo bien. Si el volumen es muy grande, todo eso entraría dentro del estreñimiento. Entonces, sí que es verdad que, por ejemplo, a veces son muy selectivos con la comida, solo quieren comer un tipo de comida que favorece también que empeore aún más el tránsito intestinal. Otra cosa también, que la flora intestinal cambia según la alimentación que tenemos, ¿no? Entonces, y hay varios estudios que dependiendo del tipo de flora, de flora intestinal, hay como sustancias, hormonas o neuropeptidos que eliminan, ¿no? O que regulan, que se van a actuar en el sistema nervioso central. Entonces, que acaba que si el niño está estreñido y está, no solo por el hecho de tener a la caca ahí, pero el tipo de microbiota que está ahí, todo, sí que influye en la irritabilidad, en el sueño, y que el probiótico le ha ayudado, y no solo a hacer caca, pero a la conducta, yo estoy segura que sí. El uso del probiótico fue mano de santo en el comportamiento y vamos, incluso la psiquiatra se sorprendía de la respuesta tan positiva que tuvo. Bueno, no sé si os pasa con vuestro hijo, pero por lo menos el nuestro, a determinadas cosas, una dosis muy pequeña de medicamento le hace un efecto que el médico nos dice, no, eso debería ser con una dosis mucho mayor. Entonces, parece que es como muy sensible a determinados medicamentos. Entonces, bueno, pues lo controlamos un poco, que no se nos vaya de madre, y algunas veces nos dicen, tenéis que ir subiéndolo poco a poco, nos quedamos a mitad
porque efectivamente ya estamos en los efectos deseados, pero lo del probiótico fue mano de santo. Sí. ¿Podéis compartirlo, el probiótico? ¿Lo compartís en el chat de familia? Lo ponemos ahora en el chat de familia, Neurals Biotic Spectrum, que eso es, el nombre es un jeroglífico, pero fue genial. Mandáis una foto de la caja y ya está. Bueno, está bien saberlo, ¿no? Para a ver qué. Tengo una pregunta, ahora que he visto lo de... Perdón. Sí. Tengo una pregunta relacionada con el bruxismo, ahora que lo he visto, porque nuestra hija tiene mucho bruxismo también durante el día. ¿Hay algún tipo de solución o alguna cosita que se pueda dar a los niños para que no lo hagan tanto? Hemos probado mordedores, pero no funcionan. Sí, no, ahí sería dependiendo del bruxismo y del cuánto le afecta, sería ponerle un poco de Botox, ¿no? Que sería para un poco relajar la musculatura y no quedarse tan tenso. Entonces, hay parches de escopolamina también, que para cuando se tiene mucho babeo, y podemos poner una otra medicación de sartani, más para el babeo, para el bruxismo, que se queda súper tenso, sería el Botox. Y ahí sería valorar con el neurólogo, porque es una cirugía que se lo hace, ¿no? Para ponérselo y se puede, tiene un efecto de más o menos unos 6 meses, de 4 a 6 meses, y se te lo tiene que repetir. A veces no necesariamente muy a menudo, pero sería un poco eso. Es que está empezando a desgastar. Sí, habla con Laura y coméntase con ella, a ver lo que ella comenta, porque ahí lo deriva, a ver si en Valencia tiene, o mismo en San Juan de Dios, como tiene ahí, para valorar esto, la posibilidad de ponerle la toxina botulínica. Porque la fisioterapia a nivel mandibular, o sea, a nivel para relajar la musculatura y el bruxismo, ¿podría funcionar? Teoría sí, pero yo así desconozco, no tenía que hablar con un fisioterapeuta. Nosotros hemos probado con nuestra hija cuando también tiene mucho bruxismo y había parado, o sea, de pequeña, adolescente había tenido, paró durante unos años, ahora ha vuelto otra vez y nos dijeron que, bueno, probamos también cuando de hacer relajación de fisioterapia y mejoraba, pero claro, también nos dijeron que también influyen otras cosas, ¿no? A veces tienen pequeñas caries que no se detectan y que también eso, pues, les podría influir en el bruxismo, ¿no? Sí, aumentar. porque se queda tensa. Sí, la fisioterapia sí, siempre está bien hacerlo, pero ¿cuál tipo de fisio? Claro. Esto sería más comentar con el terapeuta, ¿no? ¿Cuál fisioterapeuta? Ya está. Bueno, creo que las siguientes preguntas sean de lovastatina. Se ha hablado mucho de lovastatina, a ver si hay alguna... Bueno, los mismos familia, Jairo de 14 años, que han empezado hace 2 semanas con el tratamiento de lovastatina. ¿Y por qué lovastatina y no rosuvastatina? ¿Qué diferencia hay? La rosuvastatina es más potente que la lovastatina. Entonces, el hospital lo planteamos al comité de farmacia del hospital, la rosuvastatina en principio. Y lo que ellos comentaron fue que la lovastatina es mucho más antigua y se conoce mucho más. Vale. Entonces sí, y es más barata también, ¿no? Tiene para la seguridad social. Entonces sí, tiene un efecto positivo. Y con nuestras pautas que vamos a hacer a cada 3 meses y logramos conseguir las mejoras que planteamos en los cuestionarios y no tiene ningún efecto adverso, no hay por qué hacer la rosuvastatina, que es mucho más potente. Entonces, pero si no hay efecto ninguno, vemos que no, sería un medicamento de segunda línea, no que esté descartado, pero empezamos con lo que es más sencillo, a ver si funciona bien, y si no funciona, ahí plantearíamos como una segunda línea. Esto que se lo planteó el equipo de farmacia, por esto la lovastatina. Vale. Otra familia comenta que les han indicado lovastatina más lípidos, pero hasta lo que sabemos, claro, los lípidos se eliminan, bueno, que la función se elimina y entonces, ¿por qué? ¿Qué pone? Se toman de manera oral, si luego se eliminan. Se quedan destruidos. Sí, ¿no? La tercera no sé, también quizás los lípidos... ¿Sería posible lovastatina más lípidos? Sí. Sí, así, dependiendo, no sé qué lípidos se refiere. Por ejemplo, la dieta cetógena, por ejemplo, es basada en lípidos, ¿no? Claro, entiendo que no es un medicamento los lípidos, sino que le deben haber recomendado una dieta... Sí, puede ser. Hay otros... Que no especifica. Sí. Sí, es verdad. Es verdad.
Claro, Sí, eso exacto, es sí, una, lo está creo que hay un orientado. estudio, es que desconozco, hay creo un grupo de estudio en Alemania que están desarrollando un lípido que se hace por vía nasal, pero no conozco, no sé cuál es y no sabía decir. Sí que hay un lípido, una formulación que aún no está aprobado en España, que queríamos hacer un trial, un ensayo, pero no puedo comentar mucho porque como no está aprobado en España y queremos intentar hacer el ensayo y todo esto, iríamos a intentar aprobar a ver si funciona el SINGAP. Pero no es este de spray nasal. Entonces, y esta no lo conozco, esta terapia. ¿Y para qué serían los lípidos? ¿No se te ocurre? O sea, ¿para qué podría...? Sería un poco para ayudarle en la conducta, pero no es lípidos en general. Claro, pues los lípidos No son es grasas, ¿no? lípidos, sí. Es un tipo específico de formulación que es un tipo de lipidio. Pero, Vale, vale. pero no es lípidos así. Claro, es que como inyectar grasas o desograsas... no es pero muy- Si están online, igual podemos preguntar qué lípidos. Sí, porque que- es como preguntar, Pero es muy sí, genérico muy- este lípido. sí. Pero sí que no es- podría ser quizá colesterol para suplir la bajada de colesterol que pueda provocar las estatinas o no. ¿Podría ser puede esto o no? Claro, igual es... Sí, No, el colesterol no es un lípido en realidad. sí, no, colesterol no lo sé, no sé exactamente a lo que se refiere, pero una cosa que es súper importante que comentó Ángeles por la mañana y Alex también, el hecho de la dieta cetógena. Esto para todas las personas, ¿no? Tener una dieta con bajo índice glucémico, con un mayor teor de grasa, por eso los lípidos, pero sí, en general, entonces una dieta de bajo teor glucémico, aporta energía diferente para el cerebro. Entonces, por ejemplo, los niños que tenemos poca experiencia con dieta cetogénica, en los pacientes sin GAP tenemos un reportado, un paciente del hospital, y es difícil adherir a dieta porque no tiene que tener una rutina muy bien establecida, pero va muy bien no solo para el control de la epilepsia, pero para todo, para la conducta, para dejar más centrado, porque cambia el metabolismo cerebral. Imaginaros que el SINGAP tenemos una hiperexcitabilidad, las neuronas, como comentaba Alex, no, una teoría que funciona incluso un poco menos para aportar, para descargar menos descargas, ¿no? Para evitar esta hiperexcitabilidad. Entonces, si cambiamos y consume mucha energía, entonces si cambiamos la forma de energía del cerebro, y cambiamos el metabolismo cerebral, eso ayuda mucho. Entonces, la dieta cetógena, pero no solo la dieta, una cetógena en sí, pero una dieta de bajo índice glucémico, ayuda mucho a los pacientes. Entonces, esto a todas las personas, pero los pacientes sin GAP, evitar dietas muy ricas en carbohidratos de absorción rápida, ¿no? Que sea la harina, que tenga el pan, la pizza, la patata, esto que... Entonces, evitar, como preferir alimentos con carbohidratos de larga absorción. Sí. Online no están, pero tengo el mail con la puntual final y decía que se nos informó en nuestra consulta con la doctora Cazorla. Sí, entonces por esto sí, por eso Claro. que es el lípido específico, que por eso que no es cualquier, es uno que no está aprobado en España aún, que no lo podemos comentar específicamente. Entonces, ¿qué sería esto? Vale, luego pregunta los efectos secundarios de tomar el fármaco lovastatina a largo plazo, que creo que lo habéis comentado un poquito esta mañana, ¿no? Sí, de largo plazo no lo sabemos, por eso que lo comenté. Entonces, que no lo sabemos de efectos adversos, del principal que tenemos que vigilar, son la musculatura, ¿no? El dolor, a las enzimas, pueden tener otros efectos adversos, como el estreñimiento, que ya lo tiene, pero en general son a corto plazo. Pero a largo plazo no lo sabemos. Por eso que no planteamos este estudio que estamos haciendo de la lovastatina es a corto plazo. Entonces, máximo un año para ver las dosis 20, que sería una dosis más terapéutica. Pero, y si hay mejoría con los cuestionarios, plantear si realmente seguimos o no seguimos, porque no hay estudios. Y incluso con pacientes, con niños que tienen hipercolesterolemia, que utilizan la lovastatina por indicación mismo del colesterol, no hay estudios de cognitivo, ¿no? A ver a largo plazo cómo influye, o de que el colesterol cerebral cómo está, no hay nada. En niños, así, hay algunos datos en adultos que se empezó a
cuestionar esto, pero no lo sabemos al final. Pero sí que recomendaríais las estatinas en general para probar tanto para epilepsia como para, para conducta, ¿no? Sí. O sea, ¿podrían influir en las dos? Sí, no, incluso por eso que estamos planteando en el hospital, sí le recomendamos, pero así con un control muy estricto, a ver realmente si va a funcionar. Sí, sí. ¿Y la dieta cetogénica también lo mismo, tanto para...? Sí, nosotros recomendamos, a nosotros sí, tanto, no, a veces no solo la dieta cetógena, que es difícil, pero una dieta con bajo índice glucémico y con aportes de lípidos, o lípidos que ayudan un poco a complementar la dieta que no está ahí completa. Pero sí recomendamos, no solo pensando en el control de la epilepsia, pero pensando en todo, en la conducta, en todo, sí. Llevamos 2 años con Nosotros llevamos ya un poquito más de 2 años con la dieta cetogénica y hemos notado un antes y un después en nuestra hija. Pero en temas de epilepsias que llegamos a contar 300 al día, pues ahora es una de vez en cuando, pasan días. Y sobre todo el estar conectada al mundo, estar mucho más, pero a nivel cognitivo y fuerza que ha cogido. ¿Y esto se ha saturado o sigue mejorando? Va mejorando. ¿Sí? Y ya son 2 años, entonces ya para nosotros lo de la dieta cetogénica, el pesar las cosas y grasas y que no hayan azúcares, para nosotros ya es algo normal. Entiendo, el tema epiléptico sí se ha estabilizado, ¿no? Tiene una a la semana, por ejemplo, por decir algo, ¿sí? Pero el tema cognitivo os da la sensación que sigue mejorando. Va evolucionando, sí. Sí, nosotros así es, porque es difícil adherir, pero nosotros queremos, uno de los proyectos, ¿no?, que tenemos, Ángeles, es hacer eso, a proponer a todos los pacientes que no sea la dieta cetogénica en sí, pero una dieta con el dietista, todo, pero con bajo índice glucémico, con suplementación, para que realmente, porque sabemos que realmente cambiando el metabolismo cerebral y la energía, cámbiase la conducta y cambia la manera como el cerebro está funcionando, ¿no? Entonces sí que tiene efectos generales. Sí, claro, yo creo que lo que asusta un poco de esta dieta, yo he escuchado poco, pero es que hay que ser muy preciso, medir, pesar, todo muy claro. Ya tenemos una vida, las familias, muy complicada, ya con toda la conducta, todo lo que supone pues el cuidado y todo, para añadir un factor más, a no ser que veamos que realmente pues sí que... Así que compensa, ¿no? Viendo que por de eso, tener muchas a lo que tú dices del pesarle las cosas, le voy a quitar el arroz y la pasta y se lo voy a dar con konjac, que son las algas, entonces, pues bueno, al final... Mucho fruto seco, aceites... Pues compensa. Una vez te pones, cuando llevas ya 1 año como nosotros, tampoco. Lo que pasa que sí que es verdad que somos 4 y siempre hacemos 3 comidas y una diferente. En vez de comer los 4 lo mismo, pues ya haces comida diferente. Sí. Pero esa dieta tiene que ser estricta, o sea, luego no puede comer cosas por ahí, porque claro, el niño come mucho, le gusta todo. Mi hijo es que come mucho, todo le gusta, no hay nada que no le guste, y entonces va a la cocina y come. Entonces estás todo el día pendiente de a ver si le oyes ir a la cocina o no. Entonces claro, yo digo, si sigues esa dieta, ¡joder, qué estrés! De que no me vaya y se esté comiendo, yo qué sé. Pero hay snacks que no cuentan en el ratio. Bueno, eso puede explicar mejor la doctora. Sí, la dieta en sí, porque hay varios, hay rangos así la dieta, como de 2 para 1, 3 para 1, a la cantidad de grasa que lo vayan a usar, pero sí, es una dieta estricta. Por eso que a veces es más fácil, lo que queremos proponer, una dieta más tranquila, de bajo índice glucémico, con aportes de lípidos, suplementando la dieta, que es mucho más accesible a niños más mayores, que ya tienen una rutina bastante establecida, que le gustan el chocolate o no sé qué, entonces sacársele esto es un poco un rollo, ¿no? Entonces esa es la propuesta, ¿no? Hacer la dieta que es difícil adherir, pero algo más fácil, ¿no? Pero la dieta en sí es bastante estricta, sí. Por ejemplo, poner también nosotros como indicaciones en la página web, un listado de
esos nutrientes recomendados, o aunque no sea la dieta. Sí. Carbohidratos. Así, evitárselo. Sí, ¿no? O por ejemplo, decir alimentos de poco consumo, reducir o totalmente, ¿no? Con lo que decías tú, azúcar, eso. Supongo que los zumos estos industriales, refrescos, todo eso debe entrar en lo prohibidísimo, ¿no? Que a ver, que ya es de lógica. Huevo frito, perfecto. Ah, ¿ves? Pues mira. Sin patatas fritas. A mi hija le encanta el pan, o sea que le darías pan con tomate, que es pan con tomate cada día. Sí, sí, sí. Con chocolate también. Con cacao puro. Vale. No chocolate. Pero claro. Cacao valor puro. Pero entonces esto no es, eso lo buscáis y se lo... En la receta de... Ah, muy bien. Sí, lo voy a comentar con las dietistas, porque eso pues si sabe más las claro. dietistas, ¿no? Que yo no conozco muy poco. Aquí lo único y ahí lo comento. Es decir, pasa un cumpleaños, por ejemplo, y dices, jolines, no puede comer mi hija esa tarta o de chocolate o de nata, pero bueno, le hacemos unos bols de nata con fresas o con plátanos, y puede comer una ración, dos, depende de la grasa que le quieras dar tú esa noche. Tienes 4 porciones de grasa, pues le puedes meter un bol que te abarque 2 porciones de grasa, con plátano, con fresa. Le echas azúcar, el eritritol, y le echas, y ellas pueden comer luego sus magdalenas de cacao, su pan de almendras. Es adaptarse un poquito a... Pero compensa. ¿Tenía epilepsia resistente a, o sea, con fármacos no habíais podido pararla? No. Reducimos, de las 300 con Defakine la hemos reducido, pero aún seguía teniendo muchas al día. Tenía muchas al día. Sí, y con la dieta cetogénica está muy bien. No sé qué opinas, no sé, en algún momento... Es decir, que igual una terapia para todos los SYNGAPs nunca existirá, estoy pensando, ¿no? Es decir, que igual, claro, es que es lógico, ¿no? Si tu hijo tiene 50 crisis epilépticas al día, pues su cerebro, ¿cómo va a aprender? ¿No? Es que es imposible, o sea, ya puedes hacer lo que quieras. Entonces, en el momento que esto lo sacas de la foto, pues ella sola pues va... Correcto. Entonces... Claro, porque quizá hay otros niños con mucha menos, con un componente epiléptico menos bestia o que se controla fácilmente la epilepsia con otra cosa, y que la dieta cetogénica igual no les vaya a servir de nada, no sé, digo yo, ¿eh? No, pero eso lo que creemos es que no solo para el control de la epilepsia, pero como cambiando la forma, el metabolismo cerebral, la energía, y la fuente de energía, ¿no? Que no sea la glucosa, pero los... Sí, no te entiendo, pero la pregunta es decir, ¿esta mejora cognitiva es un efecto secundario de no tener epilepsias o es un efecto primario derivado del cambio metabólico? No queremos que sea un poco los dos casos, las dos cosas, ¿no? Porque mi hija comía muy mal y fue a introducirle esta dieta y empezó a comer mejor. Sigue comiendo mal, pero come mejor. Entonces, al mes de introducir la dieta, incluso en el cole, los profesores decían, hay que quitarle la dieta a la chiquilla. O sea, la vitalidad que ha cogido una vitalidad, por lo que dice mi mujer, sabía dónde estaba ya conectó con el mundo al mes. Y ahora ya se ha estabilizado. Igual que el curso pasado era un nerviosismo. Pero esto a otras familias que os pasa también, es decir... en el momento que las epilepsias están fuera del problema, ya sea por una dieta o por un fármaco, el niño se conecta más y tal. Esto es común, entiendo yo, ¿no? Sí. Lo cual me hace pensar que es el hecho de que has quitado el medio del tema epiléptico el que hace que el niño se pueda conectar. Evidentemente es una hipótesis, ¿eh? No digo que la dieta no afecte la cognición de forma directa, ¿no? No sé si será la dieta cetogénica en niños que no tienen epilepsia, pero tienen algún tipo de déficit cognitivo. Esto sería la prueba, quizá, el experimento a hacer, ¿no? Sí, no, por ejemplo, hay enfermedades específicas a las cuales la dieta es el tratamiento padrón oro, por ejemplo, la deficiencia de glutatión, por ejemplo, que es un trastorno genético en que los niños no consiguen coger la glucosa y llevar para las neuronas. Entonces, que la damos la dieta, que es porque la dieta lo que pasa son los cuerpos cetónicos que se utilizan, ¿no? No es la grasa que se va a utilizar. Y es el tratamiento.
y sí que mejoran. Hay unos que sí que tienen epilepsia, pero otros no tienen epilepsia. Pero ahí específicamente hay un problema de la captación de glucosa, ¿no? Pero para otros niños que vamos a ir al hospital de metabólicas, que planteamos, no a la dieta en sí, pero bajo índice glucémico o aportes de lípidos, sí que mejora, vemos mejorías, niños con mitocondriales, por ejemplo. Bueno, claro, sí, no vale. Pero de metabolismo energético, claro, ¿no? Es cambiar el distinto. metabolismo, es distinto. Bueno. Entonces ¿vale la pena plantear una propuesta en este sentido? Sí, cuando estábamos presentando, Alex estaba presentando, estábamos comentando yo y Ángeles, sí, que vamos a hacer una propuesta, ¿no? Sí, de tratamiento a proponer a los médicos también, con una pauta que veamos así, que sea accesible, ¿no? Y también hablar con los otros médicos, con la experiencia. Citogénica para niños que ya tengan la epilepsia controlada. Sí, y también, y ver también de los otros médicos también, estaría bien ver la opinión de ellos, cómo lo ven. Porque al final esto no es así, empezar por mi propia cuenta, ¿no? Tiene que estar ahí el médico, el dietista, aunque no sea estricta, tiene que tener un seguimiento. Entonces, que esto es proponer dentro de todo el grupo, pero sí, es una propuesta que tenemos súper clara y que lo vamos a hacer, sí. Bueno, si no hay ninguna pregunta más. Aquí hay, ¿no? Bueno, sí, de estas las varias. Yo iba a decir del tema anterior. Perdona. Aquí, bueno, que comentan, a ver, que su hijo Enzo de 2 años, que es el mismo que de la que hablaban antes, que presenta atrofia cerebral y quería saber si esto es característico del síndrome de SYNGAP. No, atrofia. En general hay hallazgos inespecíficos, entonces o es normal, así a grandes rasgos, como comentaba Ángeles, ¿no? Pero lo que vemos, una resonancia que solo hace típica, o es normal o hay hallazgos inespecíficos. Vale. Y comenta que estuvo en el parto 24 horas con la bolsa rota y que parto por cesárea y que al niño le tuvieron que hacer reanimación tipo 3, según le pone en el informe. Sí, supongo que entiendo que esto debe preguntar si le pudo afectar. Sí, la atrofia cerebral en sí, no sé si se estaría relacionada, ¿no? Pero puede ser que, no sé si ha sufrido, falta de oxígeno ahí, si esto le ha causado algún daño cerebral. Porque la atrofia cerebral, ¿qué es exactamente? Es el cerebro que tenía que desarrollar de un cierto tamaño, de una cierta manera, las circunvoluciones se van un poco a menos, ¿no? Entonces es un cerebro no necesariamente de calota más pequeño, pero tiene menos circunvoluciones, no puede ser una atrofia generalizada, a veces de alguna parte, pero es algo inespecífico, que no necesariamente está relacionado con una hipoxia, puede tener niños que tienen un SYNGAP que lo tengan, pero no es algo del SYNGAP. Sí. Vale. Y otra pregunta es qué tipo de terapias, aparte de la natación, pues la musicoterapia se podrían recomendar para las personas con SYNGAP, podrían ser beneficiosas. La fisioterapia, el logopeda, la piscina y terapia ocupacional también. Por ejemplo, si los niños tienen el diagnóstico de TEA o mucha hipersensibilidad, esto estaría súper bien trabajarlo con el terapeuta ocupacional. Algunos de estos tipos de terapias, ¿no? sé qué veo, pero la fisioterapia, la logopeda, esto sí que sería importante. Y después, dependiendo de las dificultades específicas que tiene él. Hasta aquí las preguntas que nos han hecho llegar, bueno, las que habéis comentado y si... hay una pregunta online, vale. Pues, ver si lo podéis leer. Las leo yo. Bueno, Raquel Martín comenta que Gaby tiene 16 años, está muy agresivo, saca una fuerza tremenda y está con Risperdal y diazepam, pero cada vez tenemos más miedo porque ya no respeta a nadie y se lanza por cualquiera. No sé si hay alguna manera de en esos momentos de tranquilizarlo, porque no nos hacemos con él. Bueno, eso es lo que... Sí, es el tema de la conducta, que es... Hay otros medicamentos a probárselo, que se lo puede probar, pero estaría bien hablárselo con el psiquiatra, ¿no? Porque
como está con el risperidal, estar con el diazepam, creo que esto, pero hay otros, hay la bilipia, que no sé si lo han aprobado, y hay otros tantos de moduladores de la conducta. Pero esto es hablar con el psiquiatra, porque es difícil, muchas veces es difícil controlar. Entonces es importante que tenga un terapeuta también, porque está ahí justo con 16 años, y para que haga el seguimiento, para que haga las terapias, y hablar con el psiquiatra, que así una medicación que lo pueda dar ahora, mírate, pruébalo esto. Y luego también María comenta que a Samantha le pasa igual, pero yo empecé acetónica para mí y la hice también con Sam, y sí es verdad que a nivel epilepsia lo noté. Dice, Samantha de pequeña era más tranquila, pero conforme crece empeora la conducta y la agresividad. Ahora tiene 14 años, la agresividad es lo que más me preocupa. Sí. Es que no, lo siento, no sé si es verdad. Sí, ojalá que pudiéramos tener una respuesta, pero no. Yo os quería preguntar, no sé si hay otra, os quería preguntar que por lo que estamos viendo, o sea, una de las características más recurrentes, más frecuentes de SYNGAP es esa explosión de agresividad, ¿no? Esta impulsividad, ¿no?, tan extrema. ¿Eso no podría ser un poco de indicador que el tipo de trastorno del desarrollo es SYNGAP? Lo digo para los médicos, ¿no?, cuando vas que dudan, ya que, por ejemplo, es difícil diagnosticar SYNGAP. ¿Qué lo diferencia? ¿Qué te puede hacer sospechar que es SYNGAP o no cualquier otra encefalopatía de las que están descritas? Quiero decir que, por lo que veo, quizá esta impulsividad, esta agresividad que se manifiesta puede ser más característica de SYNGAP que no de otras encefalopatías, y podría ser un marcador, una señal de que nos oriente a los profesionales hacia el diagnóstico. Es muy buena pregunta. Creo que sí, que ayuda, vale, que aporta, pero dentro de un contexto. Entonces, el niño, si solo tiene un niño que tiene brotes de agresividad y no tiene nada más, un poco raro, ¿no? Pero un niño que tiene brotes de agresividad, que tiene este perfil ansioso, que va y no consigue regularse, ¿no?, que va de 8 a 80, que tiene la epilepsia ayuda mucho, el tipo de epilepsia, tiene discapacidad intelectual, es torpe para caminar. ¿Sí que el SYNGAP sería un diagnóstico diferencial? Sí, sería. Claro. Entonces, sí, el tipo de conducta, esta ansiedad y esta dificultad de la regulación, que a veces no es un TEA, pero tiene rasgos muy obsesivos, muy compulsivos, asociado a estos otros síntomas, ¿no?, de discapacidad, de la epilepsia, son los principales para orientar el diagnóstico. No que necesariamente va a ser SYNGAP, pero sí que se tiene que investigar. ¿Y crees que es más característico de SYNGAP que no de otros, no sé, otras encefalopatías como Dravet o otras que habéis comentado, que quizás no se presenta tanto? Mira, lo puedo contestar mejor esta pregunta quizás a mediados del año que viene. Bueno. Ahora, porque estamos no tengo suerte con las preguntas. Porque estamos haciendo... Pero apuntarlas por si no puedo venir. Porque estamos haciendo uno de los trabajos de la tesis que estoy haciendo con Alex y Ángeles. Es un estudio de todos los... Es un estudio bastante importante de los genes hiper e hipoglutamotérgicos. Entonces, cogemos todos los genes que llevan a hiperexcitabilidad y todos los genes de hipoexcitabilidad. Estamos haciendo por clínica, en términos de sería HPOs, que sería como la clínica, y diferenciando estos dos grupos de pacientes para ver si hay diferencias entre clínicas significativas entre estos dos grupos de pacientes y dentro de estos grupos qué otros factores podrían estar influyendo. Por ejemplo, el SYNGAP, vemos que es una proteína que está ahí en la membrana postsináptica, que también está relacionado con el tráfico, pero una otra proteína que estaría relacionada con otro tipo de señalización, ver otras variantes, pero para contestar esta pregunta, necesitaría terminarla. El estudio. El año que viene la repetimos seguro. No lo sé. Esa pregunta. Sí. Quisiera hacer otra vez sobre el tema de la... Quisiera hacer otro matiz sobre el tema de la dieta cetogénica. Ahora con la pregunta que ha dicho él, un chico de 14 años que tenía un comportamiento muy agresivo,
Y ahora lo estaba comentando con ella. Claro, Alba tiene 8 años, es muy pequeña, no sé. Pero yo sé que antes de darle la dieta, incluso dándole la dieta, ella cogió unos berrinches enormes. Yo llevo 1 año y pico que la chiquilla es que no hay, puede llorar, pero no esos berrinches y esos... que había veces que era imposible de calmarla. Eso se ha acabado. O sea, nosotras no sabemos lo que es hace 1 año no saber qué hacer con la chiquilla, ni ponerse violenta, ni... Son 8 años, a lo mejor dentro de 2 años, pues... Pero eso sí que lo teníamos antes, que había veces que decíamos, madre mía, y pues 1 año a lo mejor que no sabemos qué es pasar ese momento ya, o sea, no... Ella se autocontrola, se puede enfadar en un momento dado, evidentemente, porque quiere algo, es una niña, pero ella misma se autocontrola y sale de ese pasar de un juego a otro antes era una locura, era coger un berrinche, era... Ahora se enfada, pero enseguida se le pasa y otra cosa mariposa. O sea, ahí sí, no sé si tendrá que ver la dieta, no, es que no lo sé, pero sí que es verdad que ahí notamos nosotros otro cambio también muy grande. Su comportamiento de ahora 0, o sea, ni es agresiva, ni se encierra en su mundo y se pone a llorar, que es imposible de controlarla. Pero a lo mejor lo que tendríamos que hacer es un estudio de los cambios de comportamiento, a qué se deben. Porque parece que... O por edades. De la frustración, porque no se pueden comunicar, de que quiero algo inmediatamente, pero no hay algo. Que eso, que a lo mejor hay que estudiar de dónde vienen esos cambios de comportamiento, esas explosiones de 8-80, porque hay algo que lo quiero inmediatamente y no me lo estás dando, porque no sé dónde están los límites y tenemos que trabajar la familia en establecer claramente dónde están los límites, en que aprendan a gestionar las frustraciones. Yo creo que ahí nosotros por lo menos estamos muy perdidos, porque cuando explotas hay algunas veces que no sabemos por qué has explotado y como no sabes comunicarnos qué es lo que quiere, pues ya estamos frustrados completamente nosotros y el niño que ya se desborda. Nosotros esas explosiones llevamos pues como 1 año sin tenerlas. Claro. O sea, claro, a lo mejor nosotros ha funcionado la dieta. No, claro. ¿Sabes? A lo mejor os ha funcionado a vosotros el tema de la dieta y a nosotros realmente con el tema del probiótico ya vimos un cambio y otra familia lo que necesita es otra cosa. Pero creo que una de las bases importantes es averiguar de dónde vienen esas explosiones de comportamiento. Yo quería comentar una cosa, que yo estoy segura que todos los factores que habéis enumerado, pues las frustraciones, el cansancio, el no dormir, influyen mucho en el comportamiento, pero yo por mi experiencia de todos estos años, yo digo que hay algo más, que tiene que haber algo orgánico que por, no sé, por composición química del cerebro, por el efecto de la falta de la proteína, dispare esos periodos de comportamiento mucho más ansioso. Por mi experiencia, porque en el caso de Gina sí que detectábamos, sobre todo cuando era más pequeña, que venían precedidos, por ejemplo, de una temporada que hacía más babeo, que hacía más bruxismo, y yo decía, uy, cuando ya la veíamos así, que empezaba a babear, decíamos, nos vamos a preparar porque nos viene una etapa de ansiedad y agresividad. Por ejemplo, eso. Se comportaba así, con ansiedad. Sí, no, Gina desde pequeña, sí que es verdad que tú... Pero Gina sí que es verdad que mejoró. O sea, la etapa más crítica era pues hasta los 7-8 años. Luego tuvimos una etapa de bienestar, de como de más, que hasta los 11-12, que entonces ya al venirle la regla, la pubertad, todo, ya creció como la espuma y hasta los 20, hasta ahora prácticamente, o sea, fue mucho más. Lo que pasa que sí que yo creo que sigue habiendo algo en su interior que no, o sea, todo lo otro empeora. Si estás en una etapa de que ella ya está ansiosa, que está subida ya de la ansiedad disparada, todo lo que los cambios de rutina, la exposición al ruido, lo que se frustra, le va a empeorar, evidentemente todo, le va a ser peor. Pero ¿qué no es la causa? Yo creo que es mi opinión personal,
por toda mi experiencia, creo que hay algo más que es interno, orgánico, de la químico, no sé. No sé si lo pregunto el año que viene también, que de eso se lo preguntaré. Sí, ¿Se os puede ayudar? Perdona, vemos en casi todos los pacientes trastornos de conducta. Entonces, sí, el hecho de ya no tenemos el SYNGAP y tenemos esa hiperexcitabilidad, ¿influye en la conducta? Sí, claro. Esto lo vemos. Hay otros factores que influyen, pueden empeorar, sí, pero que hay la falta de la proteína está ahí como base, ¿no? Como el trapo ahí de fondo, claro. Que sí. Entonces, mi pregunta para Alex sería, ¿podría ser que los niveles de SYNGAP fueran fluctuando a lo largo del tiempo con sus déficits, los que ya tienen la alteración, que hubiera periodos de tiempo en que la proteína SYNGAP, que ya de por sí es baja, ya es menos en ellos, bajara más o subiera, y hubiera oscilaciones que pudieran determinar este comportamiento, o sea, estas explosiones más de... La verdad es que no hemos estudiado a largo plazo, y menos en humanos, evidentemente, la expresión de la proteína. O sea que no te sé decir, no te puedo decir. En ratones es bastante constante, pero tampoco hemos mirado nunca en ratones, no sé, muy adultos, ¿no? Los estudios que hacemos son en animales que tienen 3 meses, 4 meses, 5 meses. Un ratón puede vivir 2 años perfectamente, o 1 año y medio. A partir del año ya son bastante mayores, pero pueden vivir 1 año y medio, incluso 2 años. Pero nunca, ni mucho menos, llegamos a ese punto. Entonces es algo que no te puedo responder. Podría ser algo a mirar también, que no sería muy difícil, ¿no? Pero lo ignoro, la verdad es que no lo sé. Alejandro, por ejemplo, la agresividad le empezó con 3 años así, hasta los 3 años dormía fenomenal, bueno, es que dormía 12 horas, la siesta, o sea, un gusto. Y a los 3 años dejó de dormir, pues hasta los 15 o 16, que ya duele, aunque no es un sueño reparador, efectivamente, porque le han hecho varios estudios de sueño, pero bueno, por lo menos te duerme hasta las 8 menos cuarto, así, aunque no lo descanse. Pero luego fue súper agresivo, pues yo creo que desde los 3 o 4 años, ¿verdad?, hasta los 15, pero bueno, es que era casi cada día, recibíamos todos por todos los lados, vamos. En el colegio de repente igual estaba pintando, o sea, explosionaba, pero es que era día sí, día también. Empezó, sí que es verdad que luego nos enteramos, le hicieron un encefalograma que tenía muchas descargas epilépticas diurnas y nocturnas, nunca le dieron ningún tratamiento, era como que no, o sea, no le dieron importancia hasta que cambiamos ya al neurólogo de adulto, que entonces dijo, no, hombre, no, esto hay que tratarlo. Dice, pues le dieron trileptal, bueno, pues ahí es verdad que ahora pues igual que hace una vez cada 4 meses o así, igual nos monta una, así un poco, y nada más. Y la verdad que yo digo, será la adolescencia, y la neurocirujana me dijo, o el trileptal, digo, bueno, pues sí que será el trileptal. Y entonces a partir de ahí es verdad que igual tiene una cada 4 meses o más, pero llevamos ya así 5 años, o sea, bueno, no hace dieta, que puede estar bien, pero bueno, es que le encanta comer, pues yo estaba en contra un poco de yo darle esa dieta, porque es que si no voy a tener que poner una llave en la cocina o algo. Claro. Y ahí fue un cambio como muy radical. Pues sí que me gustaría que Juliana nos pusiese los de baja, las cosas que no deben de comer así, pero sin ser dieta estricta. Y a partir del trileptal, es verdad que sí que les comentaba, si yo lo podría cambiar así, es verdad que fue un cambio muy radical. Yo no soy igual, a alguien también le ayuda, ¿no? Por lo puesto, vosotros el probiótico le viene fenomenal, pues tirando, ¿no? Sí, no, esa es otra cosa importante que, por ejemplo, a veces no, esto comentábamos más temprano, no tratamos del electro, pero sí que es un niño que vemos que el electro está muchísimo alterado, que tiene trastornos de conducta, aunque no veamos clínica de crisis, sí que está bien tratarlo. Porque sí que puede estar siendo crisis y no nos estamos dando cuenta. Y si el electro es claramente extremadamente alterado y él está con muchos trastornos de conducta, sí que tiene que valorar si no estaría bien plantearle un tratamiento antiepiléptico para la crisis, aunque no la veamos, ¿no? Yo, si me permitís, o sea, hay un par de comentarios ahí del canal de YouTube y te voy a decir, Monse, que si esta era la última diapo, sí, bueno, ahí vas. O sea, quedaba la de agradecimientos. Eso, para la de agradecimientos. Sí. O sea, bueno, los 2 comentarios que quedan pendientes, que comentaba Conso, por ejemplo, que el probiótico ellos se lo habían dado y que después de 1 año, pues que ellos no han notado nada. O sea, que esto al final es... Claro.
lo que vale para uno a lo mejor no vale para otro, es una pena, pero bueno, que igual que hay una experiencia, digamos, claro, cada niño es un mundo. Eso es lo... Y luego Marcos, que es una familia hispano-germana, o sea, el Marcos español, pero viven en Alemania, Marcos Mengual, que seguro que muchos conocéis, comentaba por un lado que en el tema de la estatina, que allí en Alemania tienen muchos niños tomando rosuvastatina y que hasta ahora no han tenido problemas con efectos secundarios. Qué bien, muy bien. Y también comentaba que con el tema de terapias, ellos hacen una vez al año terapias intensivas en un centro de Eslovaquia. Le he preguntado algo más de información de qué tipo de terapias y que si son privadas, entiendo que no, o sea que a lo mejor desde Alemania a Eslovaquia pilla mejor que desde aquí, pero que tampoco sé qué tipo de terapias y tal, pero bueno, como o sea, que decir, Marcos, sabéis que están echados, o sea que... bueno, por simple, para que lo sepáis. Específico para ellos y es con eso, con rutinas, disciplinas, moderado para niños con tipo de discapacidades. Y va fenomenal, ¿no? Bueno. Vale, y había otro comentario que creo que justo me acaban de mandar, que comentaba María, a Samantha no puedes darle una negativa porque entonces ya la hemos liado y muy grande y se pone completamente agresiva, hablando de temas de comportamiento. Vale, pues si quieres hacemos la última diapo que tenías y comentábamos ahora tira con esa y ahora hablamos. Sí, bueno, no más que nada era eso, que había recogido las preguntas y eso, un poco de agradecimientos ya a lo largo de toda la jornada. Pues primero a vosotros, a Alex, a Juliana y a la doctora Ángels, porque la verdad nos habéis respondido, no solo viniendo hoy, que ya os lo agradecemos muchísimo, sino ya desde el principio que os contactamos con la asociación, ya hace más de 3 años, que habéis, lo que nos apoyáis, estáis a nuestro lado y la paciencia que tenéis con nosotros, y el trabajo que os vamos mandando, los deberes y todo, que que lo queríamos agradecer muchísimo, porque yo creo que es de gran valor contar con vosotros como equipo científico. Y creo que nosotros que tenemos que agradecer, ¿no? Porque sin vosotros la ciencia no avanza, que al final, ¿no? Vosotros que conocéis los niños, vosotros que estáis ahí, entonces que... Es una simbiosis. Sí, no, y esto cada vez más en todos los campos. Es un trabajo en equipo. Entonces, nosotros por un lado y vosotros por otro. Pero vuestra disponibilidad y al aceptar y al venir aquí, que seguramente otros igual pues estarían menos dispuestos, ¿no? a eso, ¿no? Este acompañamiento que nos habéis hecho. Yo me acuerdo hace 3 años que una mamá histérica llamó a Alex a su laboratorio, histérica no, pero sí que para contactar, y enseguida contactó y muy bien, que es de agradecer. Y también agradeceros a todos los que habéis venido presencialmente, porque es un esfuerzo económico, de tiempo, siempre un poco de logístico con las familias, con la situación que tenemos a todos. También agradecer a las familias que están online, que se han conectado, los que no han podido venir, la verdad que también les agradecemos pues que estén ahí. Y sobre todo también agradecer a la Fundación Thyssen, que nos deja, ya es el 2º año, pues todo el equipamiento, a los del catering, sobre todo a los que también, los técnicos que nos han venido aquí a hacer posible que esto pueda llegar online y que luego se pueda subir a nuestro canal de YouTube y que lo pueda hacer extensivo a toda la comunidad SYNGAP de todo el mundo, ¿vale? Y que eso, ¿no? Esperaros que el año que viene, pues, la obra social La Caixa, que son los que han colaborado económicamente el año pasado y que también se agradece, porque la verdad el año pasado no pudieron. Ahí lo dejo. Sí, hace 2 sí. Exacto. Y eso, hacerlo extensivo al resto de empresas o... Claro, el año que viene toca poquinar. Sí. Perfecto, ¿no? Pues eso, ¿no? Que sin toda esta colaboración, de esta simbiosis que decía Juliana, de todos los que han aportado cada uno pues su interés y sus ganas, no hubiese sido posible. Que muchas gracias y que el año que viene volveremos con más preguntas, con más ponencias y con y con más familias, esperemos.